Buenas tardes a todos. Creo que me han elegido como requisito, querían alguien que tuviera tos y yo lo cumplía, entonces por eso. Es cierto que escribo de viajes en el viajero del país y también escribo ficción y realmente me interesa mucho también la figura del diplomático y de la diplomática. De hecho, pensemos un momento, este libro, si a mí me dicen, mira, es que han sacado un volumen con 13 relatos de viajes, de experiencias, de personas que han vivido fuera, son 13 odontólogos en Latinoamérica. No, o sea, no se podría hacer un libro así, quiero decir, no tiene sentido. Entonces, a lo que voy es que aquí no es solo unas personas que han vivido fuera y lo cuentan, sino que es un filón para también, si quiere la persona que escribe el relato, si quiere para arrojar luz a aquellos que no conocemos, pero sí imaginamos un día a día de la vida del diplomático. Entonces, para mí este libro es un filón, como decía antes, y tiene, digamos que tiene más posibilidades de las que el propio libro sabe. Es como que aquí hay muchísimo que se puede sacar, y creo que es como justo y necesario que después haya otras secuelas, digamos, como ha comentado Sergio, de por ejemplo, uno de solo textos sobre Asia, África, o solo de Nueva York, no sé, todo, o sea, se me ocurren 1000 opciones porque hay como algo que late. Y yo creo que los propios autores no se han dado cuenta, pero bueno, entonces me siento un poco como la voz de la conciencia de todo eso. Creo que como lectora me he dado cuenta de algunas cosas. Bueno, creo que, como he dicho, por un lado tenemos el interés de este libro porque el viaje interesa y cada vez más. De hecho, ahora que es mucho más democrático viajar por el tema de que se ha abaratado bastante, sobre todo el tráfico aéreo, los aviones. Entonces, entre ese interés por el viaje y el hecho de que esté escrito por diplomáticos, me parece que tiene como una doble vertiente de interés. Yo creo que, bueno, yo como a veces doy algún taller de periodismo de viajes, lo he dado en Argentina y en Inglaterra, en una universidad. Es simplemente una sesión. Siento que la presentadora hable de sí misma, porque no es la idea, pero creo que puede ilustrar algo o servir para algo. Yo lo titulo ¿Cómo mirar lo extranjero y escribir sobre ello? Porque muchas veces muchos lugares están, digamos, resobados, porque son ciudades, pues, no sé, pienso en Roma, París, etc. ¿Qué más puedo decir de estos lugares? Entonces, yo invito a quien esté interesado en escribir sobre esto, sobre cualquier experiencia de viaje, que mire otras cosas también, incluso que considere un barrio de su ciudad al que no suele ir como el extranjero y abordarlo con esos ojos y esa curiosidad. Me pasa, por ejemplo, con Usera, donde nunca voy y tiene un verdadero como Chinatown desarrollado y quiero ir a comer. Entonces, para mí sería como ir a un Chinatown de cualquier otro país. También, bueno, les suelo invitar a que miren los billetes de las divisas, ¿no? de los otros países fuera del euro, porque muchas veces llama la atención. Bueno, normalmente van a tener nombres de personas ilustres en el billetaje, pero de repente en Brasil hay animales en los billetes. También, por ejemplo, a mí me fascina particularmente la relación tan intensa que tienen en toda América, todo el continente americano, con el azúcar. Porque aquí me parece que lo azucarado es una cosa para niños. O sea, yo he aprendido como que siempre es como un poco como, no tomes dulce. El dulce es una golosina infantil, pero no sé, en Argentina, en Buenos Aires, que es lo que más conozco, hay los kioscos estos que tienen de chucherías. Yo lo que hay, vamos, por lo que veo, no es para niños, todos los adultos comen, que si un alfajorcito, no sé qué, con dulce de leche, la galletita con 3 pisos de tal, y cosa que aquí no me parece que alguien de 50 años diga, ay, quiero la galletita forrada con crema y no sé qué. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas que a lo mejor a alguien en su día a día que le pasan desapercibido, pero creo que la mirada de alguien que va a estar un tiempo solo y que sabe que solo es un tiempo, porque luego, como se dice, luego tiene que bombear, ¿no? Eso.
pues es una mirada que, por un lado, no es del turista que va 2 días, sino es alguien que se mete ahí, pero sabe que es efímera un poco su presencia. Y entonces está toda esa emoción del asombro, que eso es lo que nos gusta que nos cuente, un poco lo que hizo Marco Polo, y a la vez algo como de que se ha convertido esa persona tras unos meses o unos años allí, casi en un local, o sea, como que hace vida normal allí y se integra. Entonces esa visión, esa mirada es un privilegio, y creo que los que han escrito en este volumen y los que yo pienso que van a escribir en los otros deben saberlo, deben saber que tienen acceso como si fuera una cámara que puede hacer un zoom muy de meterse, por ejemplo, como en el relato. Siento no saber los nombres de todo el mundo con todos los relatos, porque eso sería como una profesora que ella, el primer día de clase, ¿no? Pues como paso lista y no sabría, pero... Cintia Breña, en Guatemala, se nos lleva a un combate de lucha libre, y de verdad, o sea, es como que nos asomamos por un agujerito y vemos algo que normalmente no podríamos haber visto como turistas en Ciudad de Guatemala. Entonces, por un lado, podemos ver eso, pero también algo mucho más en conjunto. Por ejemplo, la visita guiada súper documentada sobre la historia de la Ciudad de México que Pilar nos presenta. O sea, son textos muy heterogéneos, y eso también es la gracia y el encanto de este libro, que tenemos asistir a la lucha libre, pero también dar un gran paseo por toda como la zona más señorial de Ciudad de México, y cosas que a mí me han gustado particularmente, como el texto de María Eugenia, donde sobre todo es los jaleos de elegir nuevo destino y como esta tragicomedia en varios actos. Entonces, nada, creo que quienes han escrito este libro y quienes sigan escribiendo los textos que sucederán, tienen eso, una especie de cámara en forma de cámara textual muy sofisticada para acercarse a lo que miran. Bueno, a mí, yo digamos que he sido usuaria de la diplomacia, en el sentido de que me han llevado como escritora a lugares diversos, he tenido la super suerte, y entonces ahí he visto un poco, he tomado a los diplomáticos del lugar que nos presentaban o con los que compartíamos una cena, tal, como mis interlocutores para enterarme de las pocas cosas que me iba a poder enterar en 4 días, pero, voy a toser fuera del micrófono, pero digamos, yo necesitaba que fuera alguien que entendiera mi mirada. Eso también es un tema muy importante. En estos textos se nota, pero porque me parece que es lo lógico y lo natural, o sea, es algo muy consciente, que los textos están escritos para unos hipotéticos compatriotas. Es como si fueran unas largas postales de queridos familiares, os quiero contar que bla, bla, bla. O sea, están dirigiéndose a personas que comparten como la educación, la cultura que uno lleva en la mochila en su viaje. Entonces, me pasa que cuando viajo, por ejemplo, he estado en India este año, cojo por banda a quien esté ahí de la embajada, y la verdad es que yo creo que deben decir, Dios mío, me ha tocado esta chica la que pregunta todo el tiempo, porque ellos me pueden resolver un montón de dudas, pero digamos que acudiendo a comparaciones con España, que es como lo más familiar. Esto lo he visto en algunos de estos textos, por ejemplo en el de Pilar, decía que el Paseo Reforma era un poco la castellana. O sea que inevitablemente volvemos a nuestros orígenes y comparamos con eso, pero nuestros lectores, los lectores de este libro, entiendo que también están en ese universo. También alguien que escribía sobre Panamá, no sé si está en la sala, no. Hablaba de... es muy distinto a Pontevedra o las costumbres, bueno, pero me gusta, ¿no? Como que de repente aparezca ahí Pontevedra. Entonces, nada, está ahí como ese lector no es porque tenga que ser alguien de Pontevedra, pero sí es un lector que sabe a qué nos referimos cuando decimos Pontevedra, y eso es muy importante, ¿no? Como tener claro cuál es el lector potencial. Y también es interesante ver cómo en los textos los narradores dan un poco por hecho ciertos
saberes que ellos tienen, pero lo bonito es también cuando se divulga bueno, pues cosas de la profesión. Entonces, por eso de María Eugenia vuelvo a insistir en lo de todo el argot y la jerga de lo del bombeo y demás. Y también en el texto de Jaime sobre Haití, he pensado que, bueno, es una tradición literaria la de las estampas verbales, ¿no? Como una especie de colección de fotografías de instantáneas sobre lugares, sobre escenas pues no sé, de una ciudad. Entonces, en tu texto de Haití, o sea, en muy poquito se aprende muchísimo. Te llevas como un saber que no esperabas. Por ejemplo, y muchas veces es el análisis del lenguaje. A mí particularmente me interesa eso, de los lenguajes locales, de los dialectos que nos ayudan. ¿Cómo es el tacó? ¿Cómo es Amedacó, que al final no es un... Que está bien, como... Que no es de aquella manera. Entonces, ese tipo de pequeños detalles. Luego, en otro texto de Cuba, creo que sí que está Nieves... es en el tuyo, donde hay notas a pie. Sí, para explicar lo del camello, que es el camello, ese transporte, y el argot para hacer autostop, ¿no? De algo de botella. Pues, bueno, todo eso para mí la finura del análisis es otra de las cosas que les decía a esta gente en estos talleres de escritura de periodismo de viajes, que fijarse como en el argot, en los dichos, en las maneras de hablar, ilustran muchísimo. También me daba cuenta en India que todo el mundo que va se da cuenta de estos movimientos de cabeza extraños que no son ni sí ni no, que creo que son sí, pero para mí es un no. Entonces, bueno, hay como un universo de maneras de mirar y de cosas que mirar, sobre todo, que no son solo la monumentalidad o la historia, digamos, del libro de texto, sino también esas cosas, ¿no? Ese mover la cabeza así, cosas que yo aprendí en Italia en mi año que estuve en la Academia de Roma, que el cappuccino no se pide a partir de mediodía, porque es una cosa de turistas. O sea, yo me pedía mi cappuccino de merienda y siempre caía en la cosa turística, por más que llevara allí 9 meses. Bueno, también, por ejemplo, en el texto sobre la paz en Bolivia, aprendemos que el barrio más europeo es Sopocachi, y de repente aparece en el relato una casa, un chalet estilo alpino, que me imagino muy bien como un kitsch disonante ahí. O sea, esas pequeñas cosas son como joyas que nos... O sea, yo he salido para mí el libro, yo he entrado en el libro y luego he salido con ventiladores cubanos, como argot y nuevas palabras, con historia de un país, he salido como con la humedad del calor de La Habana, y o sea, hay un montón de impresiones y sobre todo es muy, muy heterogénea la manera de contar. Hay otros que recrean, uno que recrea Popayán, como una historia sucedida en el siglo XIX. Hay cosas más personales, hay alguien que tiene una novia polaca, que me hubiera gustado saber qué pasó con la novia polaca. También porque, bueno, yo creo que estos textos, no todos, cada uno era, como digo, muy distintos, sí tenían una cosa que los que estudian lo autobiográfico o los textos relacionados con el yo, que textos relacionados con el yo hay muchos, o sea, no solo las memorias, la autobiografía, sino que hay unos, bueno, habéis oído hablar de la autoficción, es como que de repente el yo aparece pero desaparece, se usan hechos reales pero también con técnicas narrativas de la ficción, etc. Pues hay algunos textos que se caracterizan, y a mí me ha gustado esto, se denominan, o bueno, porque hay mucho deseo de acuñar en la academia siempre, ¿no? Como de cómo clasificar. Algunos textos como hasta cierto momento inclasificables, pues ya hay que clasificarlos, y alguien los llamó autosociobiográficos. Y yo creo que estos textos tienen eso mucho, o sea, porque son textos que hay algo muy personal en ellos, pero realmente nos sirven para explicarnos en muchos casos sistemas de valores distintos al nuestro, etc. Alguna cosa más que decir, pero ya me gustaría como conversar con los autores que tenemos aquí. O sea, estas vivencias
me parece que ha quedado claro que desvelan muchos mecanismos colectivos de los países a los que han ido, pero también hablan mucho de los españoles, queramos o no. O sea, de la mirada española de alguien que se ha educado aquí, o quizá no, pero sí tiene un poco como los valores de la sociedad contemporánea española, cómo mira otros lugares, qué le parecen, dónde está su extrañamiento. Entonces es como son textos como bastante expresivos en ese sentido, aunque quien los escriba no se esté a lo mejor dando cuenta de todo lo que está diciendo de sí mismo y de España en unos textos que tratan a lo mejor de eso, de lugares muy lejanos, de El Salvador, de Cuba, etc. ¿Qué más? Bueno, es un texto, o sea, son unos textos en los que se aprende, y a mí me gustaría también que hubiera más como, o sea, esto se lo digo a los editores para los siguientes, que hubiera también muchos no tanto esa especie de los intríngulis de la diplomacia, que son como unas cosas muy forzadas y como que en la ficción ya se han hecho, sino como un poco el día a día, y también de un grupo de gente que está, pero puede entrar y salir, digamos, que eso es un privilegio. Pues la verdad tampoco tengo tanto más que decir. Sí que querría preguntaros, ahora que he soltado esta especie de, no sé, como de discurso, si el siguiente texto que escribierais para un volumen similar, ¿qué contaríais en el siguiente? Ya que en uno de ellos ya habéis, digamos, agotado un tema o una manera de abordarlo. Por ejemplo, Pilar, tú me decías que tú lo escribías igual. No sé, contestar eso así. No te digo que el siguiente lo contestaría así, o sea, lo redactaría así o no. Lo que pasa es que cuando a mí me dan la consigna de, oye, tienes que hacer un texto sobre la Ciudad de México, la verdad es que no se me dio más consigna, pero yo tampoco pregunté. Entonces realmente me puse a escribir lo que en ese momento sentía, lo que me apetecía contar, que fue un reto, porque sobre la Ciudad de México se ha escrito mucho, ¿no? Y desde muchos enfoques, muchas perspectivas. Entonces, fue un reto, pero tuve la suerte que me encantó hacerlo porque a mí me fascina la Ciudad de México. Yo he estado 7 años, he hecho 2 puestos en la Ciudad de México, entonces la conozco muy bien. Y entonces podía escribir sobre algo que me fascina y bueno, pues para mí todo eso fue una experiencia fantástica. Si lo volvería a escribir igual, creo que sí. O sea, realmente cuando luego he visto los textos de mis compañeros, que no los he visto hasta hace 2 días, me he dado cuenta qué heterogéneos son. Porque claro, yo cuando pienso si ellos recibieron la misma consigna que yo, digo, qué increíble que hayan hecho relatos tan diferentes, tan heterogéneos. Pero eso yo creo que hace que el libro sea mucho más divertido, mucho más interesante, que sean textos distintos, con otras ópticas, otra forma, otros relatos, ¿no? Otros observadores. Pero pienso ahora, viendo los de mis compañeros, ¿lo escribiría igual? Pues yo creo que en mi caso sí, porque la Ciudad de México es, como dicen los chilangos de la ciudad, es una ciudad que no te la acabas, es una ciudad que tiene mucho que contar. Yo decidí hacer un paseo arquitectónico por la ciudad porque para mí cada paso en la Ciudad de México va desvelando mucho de las capas de la historia que tiene la ciudad, que a mí es lo fascinante que me parecía de una ciudad tan virreinal, pero que al mismo tiempo se ha convertido actualmente en una urbe caótica, bulliciosa, contemporánea, de miles de retos. Entonces a mí todo eso, soy muy urbanita, me encanta la ciudad, esa ciudad me atrapó, entonces ahora pienso, si tuviera que volver a hablar de la Ciudad de México, lo haría igual. Ahora, si tuviera que hacer otro relato sobre otra ciudad, no lo sé, porque depende de cómo viva esa ciudad en ese momento. En aquellos años en los que estuve en Ciudad de México lo viví así y me atrapó de esa forma y eso es lo que he intentado expresar. A lo mejor si después tengo que escribir sobre una ciudad africana, una ciudad europea, pues depende del momento vital en que me pille, de cómo la viva, de si me apasiona tanto, porque a mí esta Ciudad de México me atrapó, ¿no? No sé si la siguiente la viviré igual. Eso. Es que, bueno, hay una tradición, o sea, dentro de las profesiones de los escritores, en concreto pienso muchos en escritores latinoamericanos, una de las profesiones más
no frecuentes, pero sí de los grandes escritores ha sido la diplomacia, por ejemplo, Alejo Carpentier, etcétera. Y también el derecho, estudiaban derecho muchos escritores. Creo que era como no sé si para dominar esa lengua abstrusa e imposible del derecho, pensaban que con eso dominarían el lenguaje en sí. Yo creo que sí, porque he intentado comunicarme con la administración pública y he tenido que acudir a ellos, porque yo no puedo emitir ese tipo de mensajes. Entonces, eso, que hay como una tradición muy de que si alguien es aficionado a escribir y tiene como profesión la diplomacia, se puede frotar las manos de las maravillas que puede contar. De hecho, lo contrario le ocurría, hay un escritor que a mí me gusta mucho, estadounidense, que murió hace unos años, se suicidó, David Foster Wallace, que daba mucho taller de literatura, que en Estados Unidos se da mucha clase de escritura creativa. Y sus alumnos le decían, sus alumnos de Wisconsin o de algún estado así como del Midwest, le decían, pero es que no tengo una vida interesante, no he viajado, mis padres no vienen de aquí, son de aquí, no tienen nada especial. Y él decía, bueno, pues tienes que escribir justo de eso y sacarle partido, belleza, interés a tu día a día rutinario y aburrido. Entonces, bueno, pues vosotros no os pasa eso, así que no, estáis obligados a escribir. Nuestra vida es de todo menos aburrida. Bueno, yo no sé si escribiría lo mismo, volviendo a tu primera pregunta, pero siguiendo con lo que estás comentando, yo creo que lo que nos permite quizá a los diplomáticos es que, como todo, como el resto de los humanos, cuando llegamos a un país tenemos unos prejuicios, que eso está claro, los prejuicios buenos o malos los tenemos. Lo que pasa es que luego nuestro trabajo, por un lado por la obligación que tenemos de estricta neutralidad, y por otro lado por el privilegio que nos da finalmente los contactos, que tuvimos muchas veces, unos contactos privilegiados en algunos casos, que te da pues, tu trabajo, te permite cambiar por completo esos prejuicios, para bien o para mal. Entonces te obliga a colocarte en todos los puntos de vista de este país y en definitiva te obliga a conocer el país desde todos los puntos de vista finalmente. Entonces yo creo que eso es lo que hace que finalmente los análisis que podemos hacer los diplomáticos puedan ser más agudos, no necesariamente, no puede haber de todo, ¿no? Pero yo creo que sí es verdad que estamos en una situación de privilegio como para poder conocer mejor y de nuevo superar el prejuicio final, porque tanto cuando llegué a Uruguay como cuando llegué a Chile, pues tenía unas ideas preconcebidas que eran completamente distintas a cuando yo me fui. Y no sé, supongo que le ha pasado igual al resto de compañeros, ¿no? que están aquí, los embajadores aquí presentes, seguro que pueden contar mil anécdotas en ese sentido, ¿no? Pensaba que, por ejemplo, los textos también eran muy cercanos porque quienes hemos viajado un poquito, por poco que sea, o sea, nos sentíamos como, a mí también me pasó esto, o yo también me extrañé por esto, ese extrañamiento compartido. Por ejemplo, en el de Guatemala, buscan una dirección y los números de las calles son como 57, 12. No hay modo de encontrar eso. A mí, yo me sentía muy cerca de ese tipo de cosas, de que las calles, cuando tienen nombres que son números y además la numeración no tiene nada que ver con lo que aprendimos aquí, de pares en un lado y pares en otro. Bueno, todo eso crea como una especie de comunidad que creo que tiene mucho que ver, una vez más insistiré, con algo, no quiero decir patriótico, pero sí cultural, como que nos hace ver de dónde venimos y qué es lo que nos sorprende. Entonces, eso quiero saber si para el siguiente texto, muy bien, ¿cómo lo abordarías? Muchas gracias. Un poco siguiendo los temas que estamos tratando, bueno, la mochila que llevamos. Yo creo que efectivamente cuando vas a un puesto llevas una mochila, la mochila de España, que está ahí, ¿no? Que es como tú has crecido en un país con una serie de valores, de un cierto nivel de confort, bueno, pues un sistema político y social determinado. También está, yo creo, la mochila de la experiencia que tú hayas vivido antes. No es lo mismo el primer destino que el último, no es lo mismo el destino cuando eres un secretario de embajada y cuando eres un embajador. El nivel de representatividad también condiciona un poco la interacción que tú tengas con el país. Cuando vas, yo creo, como embajador tienes un nivel de interacción a alto nivel, más alto, pero a nivel de la calle, digamos, puede ser menor, en el sentido de tienes más limitaciones.
la mochila de la edad, yo creo que con la intensidad, esto quizás como reflexiones aquí para abrir un poco el debate, yo creo que eso también va condicionando, el primer destino no es el segundo, los destinos duros no son los destinos fáciles. En mi caso, al menos, que yo estuve en Haití, además en una experiencia un poco singular, porque el gobierno, digamos, que me cedió al gobierno haitiano, y yo estaba trabajando dentro del gabinete del presidente de Haití. O sea, mis compañeros todos eran haitianos durante 2 años y medio, por lo cual, claro, el nivel de desconexión que yo tenía de España no es el típico que sueles tener cuando estás en la embajada, ¿no? Luego, el símil entre el diplomático y el escritor, o entre el diplomático y el periodista, yo creo que los diplomáticos realmente tenemos un trabajo muy parecido al del periodista. Realmente estamos todo el día siguiendo un poco la actualidad política, social, económica, cultural del país en el que estés, e informando a Madrid. Sí que es verdad que nosotros no queremos o no tenemos la ambición de ser leídos más allá del ministerio. Nuestro público son los compañeros y en todo caso el gobierno, en el mejor de los casos, pero el tema de la neutralidad que mencionaba María Eugenia, tenemos que tener mucho cuidado también de lo que escribes. No puedes escribir todo lo que te estás viviendo en un país y publicarlo. Creo que también tenemos una cierta línea editorial. Tienes muy claro sobre lo que no puedes escribir libremente, no tanto sobre lo que puedes escribir. Madrid no siempre manda instrucciones, a veces improvisas, pero sí que sabes lo que no puedes decir o lo que es políticamente sensible, ¿no? Como diplomático español. Y luego el último tema que comentabas, ya me he olvidado. No, como si tuvieras que escribir otro texto. Vale, creo que bueno, en mi caso al menos creo que llegué como un poco tarde a este proyecto, porque justo Sergio se venía a trabajar a la ECIT y me dijo, ay, escribe algo que estamos cerrando el libro, entonces fue un poco a contrapié, digamos, que escribí. Bueno, salieron unos relatos muy fotográficos, como tú dices. Yo sí que quería transmitir otra imagen diferente de Haití, más allá de lo que todo el mundo piensa: violencia, misión de paz, abuso de los menores, de las mujeres, gobiernos débiles, bueno, que la gente se llevase otra idea. Y sí que me quedé un poco cojo, me dio la sensación de que había otras ideas sobre las que podía haber profundizado, ¿no? Otras imágenes que podía haber desarrollado. O sea, que podría escribir, yo creo que más microrelatos de este tipo. No sé si alguien quiere comentar algo de su propia experiencia o si tiene un texto en mente, nos lo quiere contar. Seguro que sobre la mochila, yo creo que es un tema sobre el que podríamos escuchar aquí a los compañeros. Bueno, supongo que lo habéis contado, he llegado un poco tarde, perdonad, pero quería preguntaros cuál ha sido la motivación de escribir este libro. Bueno, lo habréis contado. No. No. Vale, pues es la pregunta. ¿Cuál fue la motivación? Pues yo creo que eres tú el motivador que nos invitó, ¿no? A participar. Bueno, las motivaciones eran varias, como contaba un poco antes. Nos apetecía cambiar un poco la dinámica de la colección, que es recibir textos que la gente escribe en motu propio, y al revés, plantearles el reto a un abanico de personas de que se pusieran a escribir con bastante libertad. Era parte un poco de la trampa también. Cuando planteamos fue no dar muchas, o sea, acotar, que tenía que ser alrededor de un tema y que no podía ser un ensayo académico, no podía ser, pero que dentro de la ficción absoluta, la crónica, la memoria, el relato, y que fuera alrededor de una ciudad en la que hubieran vivido, cada uno ver cómo reaccionaba ante el reto, ¿no? Y ver un poco qué salía. Por eso decía al principio que era un poco un experimento y un proyecto piloto, quizás susceptible de replicar, aprendiendo también de las lecciones, ¿no? Por eso era interesante también que los autores contaran un poco cómo habían vivido el desafío que les planteamos. Pero un poco la idea era, con esta visión muy panorámica de todo un continente casi, como decías tú, poner de relieve esa situación privilegiada, también acercar a la vida más real de alguien que está viviendo allí por motivo de su trabajo, porque al final pues, hace una vida, depende de la ciudad, de su momento vital, etcétera, pero una vida como podría tener otras personas, y ofrecer eso, un abanico de experiencias desde muchos puntos de vista, muy variados, lo más plurales posible, alrededor de un tema que nos pareció fácil para empezar, que es la ciudad latinoamericana. Yo creo que más o menos un poco era el planteamiento. Bueno, yo. Sí.
yo también, lo que pasa es que quería escribir también algo sobre la faceta menos glamurosa de nuestra profesión, porque como siempre hay todos estos prejuicios al final que tiene nuestra profesión. Me parecía importante también comentar que también pues tenemos nuestros dramas, nuestros pequeños dramas burocráticos, todo lo que... y que al final, cuando pensaba sobre este olor de nuestra vida, que uno piensa con el olor de la vida del diplomático, pues no sé, el champán, el caviar, pues no, es la caja de cartón, porque vivimos como nómadas con cajas de cartón, entonces nos movemos, nos levantamos nuestras casas, tenemos que hacer todo ese drama que finalmente es levantar tu casa, mudarte, cambiarte, y entonces quería transmitir eso también, que la diplomacia tiene esa faceta que quizás es la más, por mi caso debo decir además que es la más importante, ¿no? La que vivo con más intensidad, independientemente de que me encante mi trabajo, ¿no? Entonces quise transmitir eso. Sí, el texto de María Eugenia es estupendo, me ha encantado, bueno, no porque esté aquí, pero es así, porque ha logrado de un objeto hacer un gran símbolo, que es la caja, no cualquier caja, sino esa que no se abre en ningún destino y se sigue moviéndole. Bueno, ya, sí, yo es la que el siguiente la abro y no se sabe qué hay dentro, pero tiene que ser importante porque para llevarla tanto tiempo. Y nada, es como muy gráfico, y de hecho yo tuve la suerte de, bueno, ahora me parece una suerte al haberte leído, porque estuve en casa de alguien que, bueno, un director de un Cervantes, que se mudaba y estaban las empresas de, como bien dices, que tienen que ser varias, yendo a medir y a cuántos centímetros cúbicos correspondía, todo exactamente así. Ya estaba empezando con las cajas, pero no había quitado las cajas de antes, de cuando se mudó. No es que diga, bien, este texto tuyo es certero, doy fe, ha ocurrido porque lo he visto, pero es una sorpresa ver que hay unas experiencias que se repiten tanto en unas personas y bueno, me gustó que alguien nos las cuente. Luego he visto en general, justo por lo que ha comentado María Eugenia del olor a la caja de cartón, son textos todos muy sensoriales. Estoy segura que si fueran de otro continente también lo serían, porque no hay un continente no sensorial, quiero decir. También aquí hay olores, aunque no sea del mango ni de la papaya verde, ¿no? Pero hay otros más desagradables. Entonces, muy sensorial de olores, pero también obviamente visual, y también sonoros. O sea, hay en el texto sobre Santiago de Cuba se habla de la banda sonora de un viaje que se hizo, y bueno, pues con música cubana, de Ray Guillot, de Compay Segundo, de Ibrahim Ferrer. Todos tienen mucho de eso, de lo sensorial, que es lo que al final es, bueno, lo más inmediato que percibimos. Sobre lo sensorial. No, lo que tú quieras. No, yo me he quedado un poco ahí pendiente de la conversación sobre la mochila, que por ejemplo, me gustaría escuchar a vosotros qué pensáis, qué nivel de mochila llevamos con nosotros. Me parece un tema interesante. Hombre, yo creo que, vamos a ver, todos llevamos una mochila, ¿no? Y yo creo que, claro, pues en nuestra vida, que además es nómada y que tenemos todas las experiencias, todas tan intensas de un destino a otro destino, pues evidentemente yo creo que nuestra mochila pues es un poco más pesada. Lo que pasa es que yo creo que también tenemos, no solamente mochilas, sino que también tenemos una capacidad que yo creo que es muy positiva, que es nuestra capacidad de asombrarnos, ¿no?, ante los nuevos destinos. Y yo creo que eso, aunque hayamos hecho varios y tengamos una trayectoria, bueno, pues con los años evidentemente mayor, más larga, no sé los embajadores que pueden decir, pero yo creo que los destinos al final, tener esa capacidad de, a pesar de haber hecho varios destinos, tener una trayectoria ya larga, tener esa capacidad de asombrarse cuando uno llega a un nuevo destino, yo creo que eso es algo que no debemos perder. Porque yo creo que eso te da una capacidad de entusiasmo, una fuerza para implicarte en el destino, para vivirlo yo creo que de una forma más intensa y más comprometida, que yo creo que eso es algo que uno no debe perder. Yo realmente con la mochila hay una cosa que a veces es el desgarro interno que llevas el haberte ido de varios destinos, ¿no? Que eso acaba también poniendo su huella. Y yo lo que he visto es que hay diplomáticos que toman una decisión vital, que es que ya no quieren más desgarros. Entonces lo que buscan es involucrarse lo menos posible emocionalmente en el país, que es todo lo contrario, por ejemplo, que has hecho tú, que te metiste totalmente en México, que lo viviste tanto. Y entonces yo sí he visto compañeros que
no tanto quizás de españoles en Latinoamérica, porque creo que es imposible no involucrarse emocionalmente para un diplomático español en Latinoamérica, pero sí lo he notado, por ejemplo, de otros compañeros de otros países, que sí noto que todos sus amigos son diplomáticos, que solo van a eventos diplomáticos, que hacen su trabajo justamente dentro de la... y no tienen quizá tantos amigos locales, no procuran meterse tanto en la esencia del país. Y claro, eso hace que sea más fácil irte. Eso hace que sea más fácil porque no sufre. Y entonces, yo para mí, en mi caso, de los dos ciudades por las que he pasado, mi mochila ha sido pues el corazón roto, que cuando los abandoné, porque verdaderamente para mí fue durísimo, tanto irme tanto de Montevideo como de Santiago. Es duro, yo creo que es duro, pero también sumas mucho, ¿no? Sumas Sí, en experiencia, por sumas supuesto. en amigos, sumas... O sea, yo lo veo desde el punto positivo. Hombre, es duro, porque toda mudanza es dura, porque es el decir adiós, es, en fin, la nostalgia, la pena, la tristeza, pero bueno, yo creo que al final todo eso te suma y cuando te vas de un país... A mí una vez un jefe mío me dijo, mira, si te vas de un país así, es que realmente ha merecido la pena. Cuando te vas de un país donde te da igual, donde no te despiden, donde no tienes amigos que te vayan a llorar y tú no vas a llorar, no vas a echarlo de menos, pues realmente es que tampoco ha merecido la pena esa experiencia. Pero cuando te duele lo que le pasa a ese país, cuando ese país ves que está en una crisis, que está en un momento duro y te duele lo que le pasa, sientes con ellos, pero al mismo tiempo tienes esa capacidad de saberlo analizar y de reportarlo, ¿no?, a tu capital, y tienes la capacidad de ser ese observador privilegiado que se ha involucrado, pero que sigue teniendo esa capacidad de análisis. Yo creo que es cuando, bueno, pues el destino ha merecido la pena, te ha interesado, te ha entusiasmado, y si además, oye, te vas con pena, pues qué bueno, porque irte de los sitios sin sentir eso, pues bueno, no merece tanto la pena. También es cierto que Latinoamérica es una parte de nuestros destinos, pero es que es muy especial, es que en Latinoamérica es fácil involucrarte. Tenemos muchos lazos y bueno, pues es una tierra de muchas pasiones, de buenas y menos buenas, y de mucho cariño a los españoles o no, porque bueno, en México siempre vives esa dicotomía, ¿no?, del amor o no hacia España, pero bueno, es una tierra donde es fácil involucrarte, hacer amigos y bueno, yo creo que de esos destinos son más fáciles vivirlos con intensidad. Probablemente el compañero que esté destinado en China o en culturas que son más ajenas, pues volverá al país con mucha pasión, pero probablemente la parte humana pues no es tan fácil. En Iberoamérica yo creo que eso es mucho más fácil, y eso hace que te involucres mucho más y que por tanto podamos hacer un reflejo de estas ciudades con un enfoque también muy personal, ¿no?, que desde otros destinos es más complicado. En este sentido de la añoranza, el primer texto del volumen, que es El regreso a Caracas en 3 actos, de Jorge Peralta, ahí está uno de estos regresos a un sitio que te ha marcado y encima verlo muy deteriorado también. Luego también quiero destacar que hay textos en los que se crean personajes, me parece, o se crean o se recrean, pero de repente no es solo la experiencia de un yo, sino se recrea una persona local de allí, con lo cual me parece como que aquí hay escritores potenciales, dejan sus carreras y escriban. Sí, yo por completar un poco lo que comentaban las compañeras, yo el proceso breve de creación que fueron los microrelatos, también lo viví como una forma de volver al pasado. De repente fue extraño porque nosotros no estamos acostumbrados a escribir sobre el pasado, solemos escribir, al menos en el trabajo, sobre cosas que están ocurriendo en ese momento, sobre las relaciones con países, cosas que estás gestionando en ese momento. Entonces, de repente estaba ahí la cajita de Haití en mi cabeza, que tuve que volver a abrir 4 años después. Entonces miré fotos, miré recuerdos, pensé en personas. Fue un proceso interesante, como casi de liberación, te diría, psicológico, porque desde luego Haití no es un país fácil. Entonces también lo viví como una especie de terapia. Y bueno, volviendo al comentario que hacías de la involucración, me parece un temazo también. Creo que es importante que con el tiempo efectivamente no caigamos en esa distancia con el personal con el que trabajamos, con el país en el que estamos, que trabajemos eso, tanto como institución como colectivo e individualmente, ¿no? Es importante, sí, para hacer un buen trabajo. Yo creo que cuidar también cómo uno se involucra, porque es que tú tienes que seguir siendo un observador y un analista de esa realidad, y ya cuando pasas
a involucrarte y estar casi más de ese lado que de este, yo creo que allí hay que mantener sensatez, y equilibrio, o sea, puedes involucrarte. A mí me sirvió mucho involucrarme para entender más quién era quién, qué papel jugaba, entender mucho más los comportamientos, saber analizar mejor lo que iba a pasar, pero tienes que seguir manteniendo un poco esa barrera, porque bueno, no te tienes que olvidar que tú sirves a un gobierno, que tienes unas instrucciones y que estás de este lado, ¿no? Entonces yo creo que eso también es interesante, el saberlo mantener. Yo te quería preguntar una cosa a ti, tú que has leído el libro, ¿tú crees, y a lo mejor nos sirve para próximas ediciones de, bueno, pues que hagamos, ¿no?, de pues, compendio de ciudades africanas o asiáticas, ¿tú crees que este libro fuera del ámbito diplomático puede interesar? ¿Que tiene un pequeño segmento de lectores o no? Porque yo cuando estaba leyendo digo, bueno, qué interesante para mí leer los relatos de mis compañeros, porque me ha permitido viajar, me ha permitido entenderles, no, o sea, me ha encantado, ¿no?, el poder vivir esas experiencias. Pero claro, como todos compartimos profesión y nos entendemos y sabemos lo que es el olor a caja de cartón, sabemos lo que es pues destinos difíciles, complicados, el tener que afrontar eso, no sé si esto fuera del ámbito diplomático puede tener tirón, y si no lo tiene, para que así nos orientes para cómo hacer una siguiente edición que tenga más tirón. Bueno, yo creo que como el libro tiene las dos dimensiones, la del viaje, que es un tema que interesa, y además algo que me olvidé antes de decir es que la no ficción está en el aire, digamos, es un signo de los tiempos. Hay una especie de pequeña crisis de la ficción. Bueno, siempre se habla de que la novela va a morir y ya está enterradísima, pero no acaba de morir. Pero es cierto que eso se ve en las librerías, que hace 15 años, 10 años en el mercado en castellano, o por lo menos aquí, la no ficción era más tipo pues un testimonio de alguien que vivió, no sé, yo viví el 23F y lo cuento, así. Y algunas memorias de gente pues, que ya había tenido una vida larga. Pero ahora el libro de recuerdos, un recuerdo de una situación específica, incluso el recuerdo, no sé, de un pedazo de infancia, incluso la historia cultural de algo, pues no sé, historia cultural del aire, por ejemplo, el aire que respiramos, cómo concebían la idea del aire, del oxígeno en distintas civilizaciones, etc. Todo eso ahora tiene muchísimo más peso porque hay algo en el aire en el que no sé qué pasa, que queremos, no sé si aprender con más deseo o qué hay, o que la ficción sea devaluado un poco como transmisora de algún saber. No digo que en Ana Karenina no haya ningún saber, ¿no? Pero por lo que sea, me parece que eso está en el aire. No sé si los libreros opinarán algo así, ¿no? Pero ha habido... Claro, por ejemplo, Ordesa, un libro que ha ido muy bien, de Manuel Vilas, es un libro... Ah, vale, sí. Bueno, ¿hay otro más? Que queremos que lo... Ah, es verdad, bueno. No, pero que sí queremos oír lo que has dicho. Vuelve. Muy breve, tampoco quiero entrometerme en la charla, pero al hilo de la pregunta de Mercedes, sí es cierto, quería hablar de Ordesa, que por ejemplo ahora si nos lo tiene parece una zapato, pero sí que es cierto que últimamente autores que suelen escribir ficción literaria se han inclinado por inspirarse en hechos de su propia biografía. Y yo creo que efectivamente eso responde a una necesidad del lector, que quiere saber cosas que pasan de verdad. Hace casi 10 años, bueno, 9 años, lo he estado repasando. Hubo en las tribunas del País, que suele haber, una especie de pequeño careo entre José María Riao, que además creo que es diplomático, no todos se peleaban, algunos estaban de acuerdo, otros no. José Luis Pardo, el filósofo, y Vicente Verdú, y no sé si alguien más. Estaban hablando sobre la ficción, la no ficción. Vicente Verdú decía, bueno, ya está bien de tantas historias imaginadas, nos interesa lo real, lo documental. Pardo alertaba y decía, ojo, una sociedad que no está interesada en ficcionar es porque en realidad tiene problemas con su realidad. No sé, muy interesantes, yo las guardé.
O sea, habla de estos síntomas simplemente, o sea, ellos detectaban, ¿no?, que algo así. Entonces esto me parece que os beneficia en este libro, y esto de cara al tema del viaje, que interesa de siempre, y al de la experiencia personal, el testimonio. Cada vez interesa más asomarse a cómo vive el día a día un boxeador, o no sé, cosas así. Sí, un diplomático que es tan desconocido. Entonces yo creo que simplemente con no ponerse muy de se lo estoy contando como actitud a la hora de escribir, se lo estoy contando a mis compañeros, sino simplemente abrir un poco más las expectativas, pues con eso se logra claramente interesante. Yo creo que sí, que tiene muchas posibilidades. Sí, lo veo. Ya te lo Pasamos al Bueno, sí. Sobre el tema de la mochila, yo quería decir que además me parece interesante porque no es solo una mochila unidireccional, no es como solo lo que llevamos como españoles o del lugar donde vengas al lugar de donde vas. Yo creo que en nuestro caso, como decía María Eugenia, somos un poco nómadas, ¿no? Pero al final es una mochila en espiral. En el segundo destino, en tu mochila se incorpora el primero. La mochila no es solo España, es España más Uruguay. No llegas a Chile igual, habiendo pasado por Uruguay, que habiendo ido directamente de aquí. Y también luego es una mochila de vuelta, es decir, luego tampoco vuelves a España como te fuiste, ¿no? Yo cuando volví de Japón, el primer mes, el nivel de decibelios me parecía aterrador, una cosa que no había pasado nunca, ¿no? Entonces de repente, y a veces puede ser temporal, a veces puede ser algo permanente, una mochila que te traes de vuelta, pero también incluso tu percepción sensorial, como me pasó a mí en Japón, que es como un planeta un poco también paralelo, pero mi sensación, mi percepción sensorial cambió durante un mes. Todo me parecía más ruidoso, más sucio, más bullicioso. Luego pasado un mes no, porque te vuelves un poco a reacomodar. Igual como dice Jaime, pues un poco también por supervivencia, pues guardas la mochilita en un armario, ¿no? Y la tienes ahí guardada. Y igual también estos ejercicios vienen bien un poco también para desempolvar las cajitas o las mochilas y compartirlas, ¿no? Que no se queden en el armario, que en realidad es un poco el objetivo de toda la colección, pero en concreto este libro yo creo que particularmente igual lo ha conseguido, ¿no? Por lo que cuentan los autores. Pues yo creo que podríamos ir acabando. Sí, tienen igual el público alguna pregunta. A lo mejor quieren hablarlo. Sí. No, yo solo quisiera decir que la idea del formato es que me parece que canta bien y le deseo que tenga mucho éxito. Me acabo de jubilar y una de las más recurrentes preguntas que se me hacen es ¿qué vas a hacer? ¿Vas a escribir? ¿Vas a escribir? Y francamente no me atrevo. Hay gente que escribe unos libros fantásticos, unas memorias divinas. Yo creo que este formato de relatos más cortos y ajustados un poco a la experiencia de cada uno permitirían a muchos de nosotros lanzarnos a explicar cosas que ayudarían a ilustrar no solo de los lugares donde hemos estado, sino muchos aspectos de la vida y también tal vez a desmitificar nuestra cabeza. Supongo que muchos de los aquí presentes han visto hace poco una serie en televisión sobre una embajada española, era algo delirante, de las cosas más delirantes que he visto yo. Y bueno, dejé de verlo el segundo capítulo, claro, entonces quiero decir que este tipo de cosas podría ser muy útil y hay mucha materia, Europa, África, Asia, temas específicos, cambio de siglo, no sé, el ir contando cosas ahí de la gente. Ahora sí. Entendido, buenas tardes. Yo también soy bastante antiguo, soy un veterano, salvo en los libros de historia y debería estar en los museos arqueológicos. Pero en fin, sigo en la idea de lo que acaba de decir nuestro compañero López Jorrín, que acaba de jubilarse en Budapest, Hungría, donde yo también he tenido el placer de estar en el Japan y Deutsche Alota, que es una casa maravillosa. Y felicito a los nuevos directores. Me parece a mí que esto no funciona. Bueno, pues yo creo que la promesa de pasar de continente a continente es muy positiva. Y efectivamente, tienes delante muchos de nosotros podemos contar cosas de 5, 6, 7, incluso hasta de 10 ciudades.
Yo creo que esta historia de píldoras diplomáticas pequeñitas es una buena idea. Desde luego nada que ver con la serie de televisión de la que solamente vi 3 o 4 minutos y no pude soportarlo, porque era muy fuerte dolor de estómago. La verdad es que aunque las cosas en las memorias se cuenten siempre las mentiras y no las verdades, de vez en cuando una pequeña verdad, o verdades en pequeñas diócesis, como decía el otro, que yo creo que son siempre útiles para este tipo de cosas. Es una profesión maltratada, mal conocida, con mala fama. Yo creo que por una vez podríamos, corporativista naturalmente, hemos sido acusados todos de corporativismo en numerosas ocasiones. Yo creo que por una vez podríamos romper una lanza, ya que estamos en una librería que además se llama Cervantes, que es desde luego el nombre más adecuado para una librería. Podríamos romper una lanza por nuestra profesión, por nuestro trabajo y por todo lo que hemos hecho, yo creo que a favor del Reino de España y de los habitantes del Reino de España, que son y seguimos siendo españoles. Vamos a ver, yo quizás soy el motor de los arqueológicos aquí ya, porque llevo 6 y pico años. Entonces, a mí me ha emocionado el ver que en esta colección, en la que yo ya he leído bastantes libros, me intereso por el hecho de las memorias, que aparezca una vez una publicación de jóvenes diplomáticos que se unen para explicarnos cómo lo veremos. Tú preguntabas si esto lo va a leer alguien. Pues mientras no sean despachos al ministerio y se ponga algo de lo suyo y seamos más periodistas que funcionarios, claro que se va a leer la gente. Porque nosotros tenemos mucho que ver con los periodistas. Pero no somos lo mismo. Yo estuve en Moscú, yo fui el primer diplomático español de Moscú, en el año 73. Llegué a Moscú y me encontré con los niños de la guerra, me encontré con todas esas cosas. Y para mí yo fui allí voluntario, porque quería tener una verdadera experiencia de diplomático tradicional. Y era un sitio desconocido. Porque los demás sitios todos ya teníamos relación y teníamos unos informes de nuestros predecesores que se podían leer, qué tipo de corriente hay, qué tipo de tal, el clima, todo. Yo no tenía ningún informe, de las primeras. Y creo que para mí fue una experiencia única, porque además te das cuenta, cuando vas a un sitio que no es Iberoamérica, la pena que le llamamos Latinoamérica, yo acabé llamándole Latinoamérica cuando estuve 11 años en la Comisión Europea y me obligaron a llamarle Latinoamérica, pero es Iberoamérica. Cuando vas a un sitio tan raro como Moscú, como la Unión Soviética de entonces, a la que estaban sometidos los rusos los primeros, pues no es tan distinto a España. Mi descubrimiento fue que no fue tan distinto a España. Yo estaba en Ecuador también, en mi primer puesto. Y para mí, mi primer puesto en Ecuador fue muy lejano, que cuando recuerdos de él, pues sí, fue muy interesante, pero como comprenderéis, fue mucho más interesante Moscú. Y allí me di cuenta de que los rusos y los españoles tenemos cosas en común que los españoles no sabíamos. Entre otras cosas, donde más se lee el Quijote es en Rusia. La mejor película del Quijote que yo he visto la vi en Moscú, por un productor ruso. Porque los rusos tienen la estepa, nosotros tenemos las estepas castellanas, donde el viejo Hidalgo desarrolló todas sus aventuras, y el ruso esto lo entiende muy bien. Y además los dos países estamos en los límites de Europa. Uno estamos en el extremo oriental y el otro en el extremo sur. Y los rusos y nosotros, y no hablo de política, ahora hablo de otra cosa, los rusos y nosotros, los españoles, somos dos países que somos europeos por vocación, porque hemos estado defendiendo la cultura europea, la cristiandad, frente a otras culturas de otros pueblos, uno desde el sur y otro desde el este. Esas cosas se descubres cuando vas allá. Entonces, solo este ejemplo para que veáis que a lo largo de una vida diplomática pues se ve muchas cosas. Yo he estado con los en Latinoamérica, en Norteamérica, yo he estado en Asia, he estado en Corea del Sur, una cosa interesantísima, pero pensé que fuera tan interesante en Corea del Sur y que me fuera con tanta pena de Corea del Sur. Pero al fin y al cabo, y termino, nuestra vida es una vida de despedidas. Uno se acuerda mucho más de las despedidas que de las llegadas. Porque las llegadas no conoces a nadie, las despedidas conoces a todo. Pero hay que despedirse sabiendo que llegamos a otro sitio que al final también nos tenemos que despedir.
Y cuando ha acabado toda nuestra vida, pues ¿qué puedes hacer? Pues lo que estaba haciendo. Ya llevo 400 páginas escritas, porque claro, quería escribir un poco cuáles habían sido mis experiencias, pero cada día me pregunto, como tú te preguntabas, ¿vas a leer a alguien? A alguien le va a interesar. Pero me ha gustado oír de los primeros que dicen que ahora más ficción se tienen calidad. Bueno, pues mira, yo lo que estoy escribiendo es verdad. Sobre el futuro, por favor. Muy buenas tardes. Yo simplemente apuntaría que todos hemos elegido esta profesión que nos gusta, hemos tenido la suerte de entrar en ella, hemos pasado por ese destinos, pero la pregunta que yo me haría después de 40 y tantos años es si la familia no paga un coste mucho más alto que el funcionario. El funcionario va feliz a todos los puestos, cambia, unos mejores puestos, otros peores, pero la familia es la que se va desgarrando mucho más porque van perdiendo los amigos de cada lugar. Y si hemos perdido un lugar y se ha borrado. Serían todos los puntos a ver. Yo creo que en los futuros textos de esta colección, claro, puede haber textos así, sobre simplemente un poco como, no sé, un personaje fuera el hijo o hija de alguien y cómo vive el cambio. O sea, la escritura es tan amplia que se puede escribir de todo y poner el foco en, pues eso, en un niño, no tanto en los despachos, etc. Entonces, o sea, hay infinitas posibilidades de abordar temas y subtemas dentro de esta profesión. Decirles que los diplomáticos, ya Andrea Navallero, veneciano, fue el que nos introdujo Soneto. O sea que gracias a un embajador italiano nosotros podemos presumir de tener el Garcilaso de la Vega. O sea que viene de antiguo, la historia, yo he sido profesor de historia y he utilizado mucho los libros de viajes y las memorias de los embajadores, porque dan una visión simple muy peculiar. Nada más agradecerles que escriban y que por lo menos yo, mientras siga siendo lector, pueda leer cosas nuevas. Yo creo que si os parece, pues son las 8:30, creo que cerraron a las 9, podemos ir cerrando y así tenéis 20 minutos por si queréis que os firmen libros o lo que sea.